El doctor Mario Valdés es un permanente invitado a Brújula Internacional para los análisis, sobre todo de coyuntura, de las agendas de esta semana y de este año. Y además está cumpliendo años, así que lo felicitamos tenerlo con nosotros, como tantas otras ocasiones, pero en un día muy especial. Dígame, ¿cómo ve este año 2024 a nivel, sobre todo penal, porque usted es especialista en materia internacional penal? Está la Corte Internacional Penal de La Haya, está una propuesta suya de un tribunal penal para América Latina. En ese aspecto, ¿cómo lo ve? Todo bien, primero muchas gracias por la invitación y un nuevo amanecer. Todo bien, yo creo que este es un año interesante para la política de Venezuela y para la política internacional. La Corte Penal Internacional está actuando, ha ido llevando todas sus cosas. Yo pienso, además, se están sumando un conjunto de denuncias con respecto a estas guerras que ya pareciera que se están convirtiendo en interminables, tanto la de Ucrania-Rusia como la de Israel-Hamás. ¿Están en la Corte Penal Internacional los casos? Están en la Corte, sí, es que no hubo 31 de diciembre, ahí no hubo 24, ni 31, ni Reyes Magos, todo está muy acelerado, está todo muy violento, porque es que además la situación política se ha puesto candente, tanto que está afectando de tal manera la situación en Europa. Los europeos creían que la situación de Ucrania y Rusia no iba a afectar tanto y tanto la guerra de Israel jamás tampoco. Sin embargo, hoy la situación está tan delicada que el comercio mundial, el 15% del comercio mundial que pasa por el canal de Suez, hoy está sufriendo un terrible deterioro, porque esos transportes que vienen de Singapur, de China, que es donde tienen que dar la vuelta completa tienen ahora. que dar ahora la vuelta a toda África para llegar a Europa, y eso retarda 15, 20 días, pero además encarece los fletes y el transporte en un 5 o si le cuesta $1, ahora les cuesta 5. Y la noticia de hoy del ataque de Pakistán a Irán, Irán a Pakistán, entonces el conflicto se ha ido extendiendo. Ahora, la Corte Penal es interesante que ya ha decidido sobre el caso del presidente Putin, pero también tiene el caso de Israel y están participando en los debates. Sí, pero sin embargo, fíjense que el caso de Putin ha quedado de alguna manera estacionado. El caso de Israel está ahí, pues hay una tensión, porque Israel evidentemente tiene un apoyo que no lo tiene Putin, no digamos en tanto en la Corte Internacional, pero sí en lo que, para no descalificar pues una cosa con otra, pero sí en lo que tiene que ver con las grandes esferas de poder. Entonces el tema de Israel comienza a complicarse y comienza a coger un cariz mucho más peligroso, porque hoy entonces comienzan a despertarse. Ahí están el misil que acaban de zumbar el lunes, la semana pasada. Hay una situación allí que el mundo internacional debería buscar la fórmula de parar esa situación, porque no puede ser la matanza. De hecho, esa guerra no conduce a nada. De hecho, es importante porque el secretario de las Naciones Unidas ayer en Davos decía que se ha puesto en vigencia el derecho internacional humanitario, que es distinto a los derechos humanos, claro, que son en tiempos permanentes. En cambio, el derecho internacional humanitario es aplicable en casos de conflicto, de guerras. Sí, en situaciones concretas. El hecho que está sucediendo en este momento allí, hoy en este momento seguramente están explotando un conjunto de bombas. Entonces es allí donde el derecho humanitario actúa y funciona. Y hay que buscar las maneras de la aplicación inmediata de todos los mecanismos. Y nosotros seguimos insistiendo en la necesidad de que los organismos bilaterales empujen la diplomacia a la búsqueda de la solución del problema. Ahora, en cuanto a los otros problemas internacionales, se afirma, por ejemplo, el tema del calentamiento global como algo muy peligroso para la humanidad. El secretario ha hablado de un apocalipsis ecológico, porque los países no están tomando las medidas necesarias para bajar la temperatura global. Bueno, y esa es una de las grandes, ese es uno de los 4 puntos fundamentales de la cumbre de Davos, porque exactamente el gran temor es no llegar hasta el 2050 con una situación como la que tenemos ahora, con este desastre ecológico que tenemos, sino que buscar la vía de que se pueda utilizar el carbón, cómo va a minorarse todo este congestionamiento y este desequilibrio ecológico que hay en el mundo. Y yo creo que allí
Eso es un escenario interesante porque allí están presentes más de 2.500 gobernantes y representantes de países y de todas las instituciones, que son los que están encargados y son los más autorizados, los que pudieran tener una solución a este problema, porque si no, esto va a seguir contaminándose. Y ahí también tiene mucho que ver con cuidar la Amazonía y con cuidar los pulmones vegetales, los glaciares, todo eso, porque el deterioro es de tal naturaleza que hacia allá. Por cierto, en Davos estaban presentes por América Latina varios gobernantes, pero han llamado la atención los dos modelos que se discuten. Milei con un modelo hacia la derecha liberal, y Colombia, Petro con un modelo hacia la izquierda. Sí, eso lo vamos a seguir encontrando enfrentados en todos los escenarios que se presenten. Nosotros ya estamos viendo, por ejemplo, el planteamiento que viene haciendo Petro, es un planteamiento que de alguna manera se corresponde con lo que ha venido diciendo el sector de la izquierda en el mundo y en este sector fundamentalmente de Latinoamérica. El insurgimiento de Milei le pone una nota a esa situación porque entonces hay una voz discordante. El discurso ayer de Milei en ese encuentro mundial tuvo una repercusión. Claro. La tuvo en Argentina, pero también la tuvo en América Latina, sí, claro, porque el presidente Maduro inmediatamente le salió a responder. Entonces allí estamos viendo que hay una discusión de dos modelos políticos, de dos visiones, de dos concepciones del mundo, porque ya no se trata de un tema de la economía de un país, de otro, sino una visión global. Inclusive a nivel regional, vemos el modelo, por ejemplo, de Nicaragua, por un lado, en una izquierda muy marxista, y el gobierno de Bukele en una derecha muy tradicional. Pero es que el modelo de Bukele, de alguna manera, estamos viendo, además Bukele, allá hay una situación, él va a ser, seguramente, tiene el 90%, ayer vi una encuesta de ayer con el 91% del electorado salvadoreño que quiere que él sea, la Constitución Nacional de esa república prohíbe, sin embargo la Corte, el Tribunal Supremo de ese país le buscó una vuelta jurídica y él será el presidente nuevamente de ese país. Ya verán qué van a hacer con el tema constitucional, seguramente van a modificar esa constitución, en fin. Pero el modelo Bukele es un modelo que se viene imponiendo y vemos lo que está pasando, por ejemplo, en Ecuador. El presidente de Ecuador, Noboa, está tomando un conjunto de acciones. De alguna manera, si nosotros recordamos 2 años atrás lo que estaba haciendo Bukele y vean lo que está haciendo hoy, pues no. Entonces, eso es un modelo político que además lo están haciendo individuos jóvenes. Cuando digo jóvenes son gobernantes que tienen menos de 55 años. Entonces ellos tienen una visión evidentemente distinta del mundo, una visión distinta y están implementando una política, habría que ver hasta dónde eso. Porque el gran peligro de eso, mi querido embajador, es exactamente el choque que hay contra los derechos humanos. Ahora, se puede hablar de una especie de péndulo político en América Latina. Vemos que algunas veces la derecha gana, la izquierda en otro lado, la gente vota con la oposición. ¿Cómo ve ese panorama? Aquí hay que ir más atrás. Aquí hay que ir a la década de los años 60, 70, cuando América Latina estaba fundamentalmente siendo dirigida por sectores militares y donde los Estados Unidos tenía una gran influencia y propiciaba esos gobiernos. Luego de allí se vino a las transiciones democráticas y fue la cosa cambiando. Entonces eran algunos partidos de derecha, otros partidos de izquierda que gobernaban los países. El péndulo hoy está dándose, evidentemente que se está dando, porque hay un conjunto de países que tenían unos gobiernos y hoy están buscando un gobierno más hacia la derecha. Caso de Correa en Ecuador, que se fue hacia la derecha, después de la izquierda, o en el caso de México se fue de la derecha a la izquierda. Es decir, hay un péndulo político realmente. Sí. Argentina. Bueno, en Argentina ya vemos lo que está pasando, hay que esperar el desarrollo. Pero tenemos el caso de México. México estuvo dirigido por el PRI durante toda una vida, después estuvo dirigido por el PAN, hoy está López Obrador, la candidata de López Obrador. Una mujer, ¿no? Dos mujeres candidatas en los dos frentes. La Chumber, ella es una buena candidata. Y fue Claudia Sheinbaum. Claudia, y fue alcalde de México. Tiene la mejor opción para ganar hoy, probablemente gane. Pero entonces también está la situación de Panamá. En Panamá entonces ahora pareciera que regresa Martinelli, que está condenado, que por corrupción, que salió, y sin embargo, bueno, de segundo
va ahí el hijo que fue también presidente, Martín Torrijos. Y en el caso de Guatemala, interesante cómo logró imponerse la voluntad popular con el presidente Arévalo. Bueno, el presidente Arévalo tuvo una situación bien complicada porque la Fiscalía General de la República, los tribunales, ahí todos se estaban oponiendo, sin embargo, se impuso él como presidente. El presidente Yamatei ayer salió a Estados Unidos con toda su familia, lo regresaron, le quitaron la visa a todos. Seguramente irá a afrontar algunos juicios. Pero bueno, esa es la situación que tenemos en América. Yo creo que la política latinoamericana está caliente. Ojalá no lleguemos nunca a los niveles en que se está otros países, que la situación se está resolviendo a punta de tiros y de guerra. Los latinoamericanos, gracias a Dios y sobre todo los venezolanos, tenemos una vocación democrática, de servicio, más diplomática. Y para terminar, usted que es presidente del Partido Republicano, ¿cómo están los contactos internacionales? Está muy bien, yo estuve ahora en Iowa, fui en Iowa, en Estados Unidos, que es donde acaba de ganar Trump, ¿no? Está el epicentro fundamental de la política norteamericana, está en Iowa. Allá vive uno de mis hijos y estuve conversando con muchos del Partido Republicano. He visto el lunes que Donald Trump, ahora el martes, que Trump ganó. Nunca nadie había ganado en Iowa una votación de esa manera. Sin embargo, él tiene unas dificultades. Y Iowa es como una especie de faro para el que ilumina todo el electorado en Estados Unidos. Bueno, porque es que allí es donde se concentra el mayor número de consejos electorales, que son los que toman la decisión. Pero sin embargo, ahí va a reeditarse seguramente, o se sigue reeditando, lo del 2020 Biden-Trump. A Biden evidentemente le conviene que Trump sea el candidato porque él tiene más posibilidades de ganarle a Trump, ya le ganó una vez y seguramente a lo mejor el mismo Partido Republicano pudiera sacarle la silla, pero hay que tener mucho cuidado con los otros dos republicanos que están allí, con DeSantis y la gobernadora Haley. Esa es una Kitty Haley, eso es una personaje extraordinaria. Ella es una mujer de 50 años que fue gobernadora y representante de Carolina del Sur, pero tiene una popularidad inmensa. Y en este tiempo, esa mujer, si es candidato en 5, 6, 7 meses de campaña, yo creo que ella le ganaría cómodamente a Biden. Bueno, muchísimas gracias, Mario Valdés, analista internacional. Precisamente estábamos leyendo esta mañana que en Dinamarca toda la representación gubernamental en el Congreso son puras mujeres. Y además que de 18 miembros del gabinete, 13 son mujeres y gobiernan muy bien. Así que hay muchas mujeres que se van a incorporar a la vida política durante estos tiempos. Gracias a Mario Valdés, nosotros cerramos el recorrido por los escenarios internacionales del día de hoy y mañana, como siempre, con nuestros análisis, el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Muy buenas tardes.